Estamos en el programa, Ir a los brazos del Padre. bueno, hoy con la visita de Fray Ángel Benavides y Patricia Bada, y el padre nos estaba contando un poco la historia de la oración en general y ahora la historia del rosario, ¿sí? Precisamente, hablando de este tema de la oración y de cómo estamos acostumbrados en nuestras culturas antiguas, modernas, de Oriente y de Occidente, a utilizar alguna herramienta de oración, traigo para que lo vean, esta es una cuerda de oración de la India, que son cuentas con las que se repiten jaculatorias. Las jaculatorias son estas frases que ayudan a concentrar la mente y concentrar el corazón. Esto no es lo mismo que un rosario, sin embargo, el principio es similar. Y les hablaba del salterio de los salmos, de los 150 salmos, porque a lo largo de la historia de la iglesia, no todos los monjes eran capaces de leer la salmodia y de cantarla. Y muchos la rezaban de memoria. Y entonces los monjes benedictinos y otros rezaban de memoria, pero tenían que haberlo leído primero. Y durante siglos fue así, pero se involucraron y se juntaron muchos fieles laicos no letrados que no conocían latín, no podían leer la Sagrada Escritura y o la memorizaban o rezaban otras cosas. Y entonces fueron adquiriendo poco a poco la costumbre de hacer estas cuerdas de oración con el Padre Nuestro, por ejemplo. Y se rezaban 150 Padres Nuestros. Y poco a poco también, aumentando la devoción a Nuestra Señora, se fue adhiriendo al Padre Nuestro o cambiándolo con algunas jaculatorias marianas inspiradas en la Escritura. Y ahí tenemos el Ave María, que es la salutación angélica, con una respuesta de fe ya a partir de la definición de la maternidad divina de María en el siglo V. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y entonces se fue alternando en diferentes momentos de la historia y monasterios el uso de el salterio de los salmos, del salterio del Padre Nuestro y el salterio de María, con los 150 Ave Marías. Propiamente salterio, ¿qué significaría? Sería la colección de los 150 salmos de la Sagrada Escritura. Ese es el salterio. Y pasó a denominar luego la oración litúrgica de los salmos distribuidos a lo largo del día en la liturgia de las horas o en el oficio divino. Y entonces, ¿cómo se unían los laicos al salterio y a la oración de la iglesia? Con el salterio del Padre Nuestro o el salterio de María. Qué bonito, muy bien. Bueno, pero ¿cómo surge propiamente el rosario? El rosario surge en un camino, digamos, eh, paralelo, que no podemos determinar una fecha precisa. Sin embargo, en la predicación de los santos, particularmente de nuestro Padre Santo Domingo, predicando en el sur de Francia, buscando la reconciliación de los cátaros y albigenses en momentos de cruzada y en momentos de grandes tumultos sociales, lleva adelante la explicación de los misterios de la vida de Cristo junto con la recomendación de la oración. Y él, como religioso y fundador de la Orden de Predicadores, plantea que los laicos que no conocen los salmos recen también el Salterio de María, pero organizándolo un poco como en grupitos, ¿no? Y aunque no podemos decir con certeza que nuestro Padre Santo Domingo nos haya dado el rosario como lo conocemos actualmente, con de 15 misterios y con la diferenciación de los misterios dolorosos, gozosos, gloriosos, sí sabemos que Santo Domingo y los primeros frailes invitaban a la oración y dividían la meditación de los evangelios con diferentes momentos y otros grupos de oraciones, completando así el Salterio de María con grupos de 10 Ave Marías y con los misterios del Rosario, que no son exactamente los mismos
misterios que conocemos ahora, sino que eran tomado el Evangelio en diferentes partes para meditarlo. Conversamos hace un momento con Elsa esto de la meditación, y es que el rosario es precisamente el camino de meditación, es un evangelio visto con los ojos de María, porque de la mano de ella vamos encontrando los misterios de la vida de Cristo, los misterios gozosos, los misterios luminosos que se nos ha planteado ya en el siglo XX y XXI como parte de la oración del rosario, y los misterios dolorosos de su pasión y muerte, culminándolo con los gloriosos de la resurrección de Cristo y luego de la exaltación de María en cuerpo y alma a los cielos y su coronación gloriosa. El rosario entonces se convirtió en una oración querida por la Iglesia, un medio de evangelización y un medio de hacer de la oración, una vez más, un lugar cierto en el corazón. La oración constante y además la invocación a los santos. Hay que decir brevemente que el culto a María no pasa solo por el rosario. Los santuarios marianos, la hermosa consagración a María que hemos rezado, el bendita sea tu pureza, que está demostrada ser una oración tan antigua como del siglo III, del año 250, que ya conoce la devoción a María como Madre de Dios. Qué bonito. Y entonces el rosario es esta oración que toma desde la época de la predicación de Santo Domingo y luego con los años recogiendo un grupo de tradiciones, a veces de monasterios cistercienses, otras veces de los frailes dominicos, y que cataloga o le da el nombre de rosario propiamente será un fraile, Alano de la Roca, Alain de la Roche, que en el siglo XV determina que se llame rosario, porque recoge estas como ramilletes de flores a la Virgen, que se reúnen en misterios y instituye un primer grupo llamado así, una confraternidad del rosario, la cofradía del Santo Rosario. Ah, qué bonito. Bueno, pero ahora hacemos un breve corte musical, Gabriel, y enseguida continuamos.